¿Es este el gran avance? ¿Volaremos pronto hacia las estrellas? Podría ser porque los científicos han logrado algo increíble. Han creado sin querer una burbuja warp. Todo esto y mucho más en el vídeo de hoy y empezamos ya mismo. Viajar a toda velocidad por el espacio con el motor Warp es, probablemente desde el primer episodio de Star Trek, uno de los mayores sueños de mucha gente, porque sería la única forma de recorrer las enormes distancias del espacio. Simplemente irte a exoplanetas desconocidos y explorar otras galaxias. El problema es que todos esos destinos están muy lejos. Si te subieras ahora a una nave espacial, tardarías, por ejemplo, varios milenios en llegar al exoplaneta más cercano. La tripulación de la nave Enterprise, en cambio, no tendría esos problemas, y eso se debe a la velocidad warp con la que pueden surcar el espacio. Pero, ¿qué es eso exactamente? El espacio y el tiempo se estiran en algunos puntos y se comprimen en otros. Para simplificarlo, imaginémonos simplemente la Tierra y el Sol. Ambos deforman el espacio y el tiempo, y en la deformación que crea el Sol, la Tierra gira a su alrededor. Este principio de influencia sobre el espacio y el tiempo se podría aprovechar para acortar distancias gigantescas. Y eso es precisamente lo que hace el motor Warp de Star Trek. En principio, el tiempo y el espacio se comprimen en la dirección del viaje y se expanden de nuevo al llegar al destino. La nave espacial se encuentra dentro de una burbuja Warp en la que se manipula el espacio-tiempo y puede alcanzar su destino sin tener que moverse especialmente rápido. Es una idea absolutamente genial porque dentro de la burbuja Warp la tripulación de la nave espacial no sufriría fuerzas G y tampoco se infringirían las leyes de Einstein, ya que la nave en sí no viaja a una velocidad superior a la de la luz. Pero hasta ahora todo esto no era más que ciencia ficción. Hasta ahora. Al parecer, un equipo de investigación dirigido por el Dr. Harold White del Limitless Space Institute ha conseguido crear una auténtica burbuja warp. Pero, ¿cómo lo han conseguido? En realidad, el equipo de investigación estaba experimentando con placas metálicas para averiguar más sobre el efecto Casimir. Se trata de un efecto a nivel cuántico, es decir, a una escala muy pequeña, que hace que sobre dos placas conductoras paralelas en el vacío actúe una fuerza que las empuja una contra otra. El origen exacto de esta fuerza es todo un misterio, por lo que los físicos cuánticos suponen que debe haber partículas aún desconocidas, las llamadas partículas virtuales, que lo provocan. Sin embargo, durante los experimentos sobre el efecto Casimir, descubrieron para su sorpresa una estructura a escala nanométrica que presenta propiedades de energía negativa y que por lo tanto cumple con los requisitos de la teoría del investigador mexicano Miguel Alcubierre. Él fue uno de los primeros en fundamentar científicamente, ya en 1994, la idea de una burbuja de warp y llegó a la conclusión de que para que existiera una burbuja de warp se necesitaría un combustible con densidad de energía negativa, lo que también se conoce como materia exótica. Y no solo la energía negativa se ajusta a las predicciones de Miguel Alcubierre, sino también la estructura anular de la mini burbuja warp. ¿Significa esto que pronto podremos volar al otro extremo de la galaxia? No creo que eso vaya a pasar tan pronto, porque la mini burbuja warp descubierta es, por supuesto, demasiado pequeña para usarla en el transporte de una nave espacial. Pero, y esto me parece una idea realmente genial, el Dr. White y sus colegas han desarrollado un concepto de nave warp muy pequeña que podría desplazarse de un lugar a otro creando su propia burbuja warp. Esta mini Enterprise estaría formada por una esfera de 1 micrómetro de diámetro situada en el interior de un cilindro de 4 micrómetros de diámetro. Si esto sale bien, estaremos un paso más cerca de crear burbujas warp más grandes y eso me parece una locura. Pero, ¿no sería posible que otras civilizaciones del espacio estuvieran más avanzadas que nosotros? Las civilizaciones alienígenas enviarían un montón de señales al espacio, sin quererlo. Por cierto, nosotros también lo hacemos. Las ondas de radio y, por supuesto, todas las demás ondas electromagnéticas de la Tierra se propagan en todas las direcciones del espacio. Así que lo primero que oirían los extraterrestres de nosotros sería probablemente alguna tontería de sintonía de radio. Las ondas de radio de la Tierra aún no han llegado muy lejos, pero si partimos de la base de que las civilizaciones extraterrestres llevan existiendo un poco más de tiempo que nosotros y envían ondas electromagnéticas al espacio, es muy posible que así sea, y eso significaría que, solo por la distancia recorrida, tendríamos alguna posibilidad de captar esas señales. Sin embargo, estas señales se debilitan con la distancia, lo que hace casi imposible filtrar el ruido más allá de unos pocos cientos de años luz. Pero hay ondas en el cosmos que no se atenúan y que tampoco tienen nada que ver con la luz. Ondas tan potentes y persistentes que hacen que el propio espacio-tiempo se agite y vibre. Las ondas gravitacionales se generan por colisiones cósmicas masivas, por ejemplo, entre agujeros negros y estrellas de neutrones. Cuando estos cadáveres estelares
súper pesados y densos chocan y se fusionan, hacen que el propio espacio-tiempo vibre. Y eso lo podemos medir. Todos los objetos con masa y velocidad hacen que el espacio-tiempo se agite. Pero con nuestros instrumentos de medición actuales se necesitan objetos muy potentes y pesados para que se generen ondas gravitatorias que podamos detectar. Ya os oigo preguntar con impaciencia, ¿y cuándo entran en escena los extraterrestres? Si las ondas gravitacionales no se debilitaran de forma apreciable a largas distancias, como ocurre con las ondas electromagnéticas, podríamos utilizarlas para descubrir civilizaciones extraterrestres, sin importar lo lejos que estén, incluso al otro lado de la galaxia. La tecnología extraterrestre que generara ondas gravitacionales detectables para nosotros tendría que ser jodidamente impresionante. Investigadores de la Universidad de California en Los Ángeles han calculado ahora el tamaño y la velocidad de una nave espacial extraterrestre que podríamos detectar de esta forma. La han bautizado como Rapid and/or Massive Accelerating Spacecraft, o Ramacraft para abreviar. Lo que han calculado los investigadores es un poco extraño, así que agárrate bien. Una Ramacraft tendría que tener la masa de Júpiter y ser capaz de acelerar hasta el 10% de la velocidad de la luz. Si una nave así operara a una distancia de hasta 326.000 años luz de la Tierra, podríamos detectarla. Vale, lo admito. Esto suena un poco descabellado, pero pensadlo así. Una Ramacraft de este tipo no tendría por qué ser una nave espacial tradicional. También podrían ser megaestructuras gigantescas, las llamadas esferas de Dyson, es decir, construcciones gigantescas que las civilizaciones avanzadas podrían erigir alrededor de soles enteros para aprovechar al máximo su energía. Solo podremos averiguarlo si miramos más de cerca. Y por lo que parece, el método de las ondas gravitacionales es nuestra mejor base. Ahora se va a ampliar el programa de detección de ondas gravitacionales y se va a extender a otras galaxias. En mi opinión, es sin duda uno de los proyectos más prometedores para encontrar civilizaciones extraterrestres. Me interesaría mucho saber qué pensáis. ¿Cuál es nuestra mejor oportunidad para encontrar extraterrestres? No dudéis en dejarme vuestras ideas aquí en los comentarios. Por cierto, ha habido otro avance en la investigación sobre el Warp. Ya sabes que un equipo de investigadores había creado una mini burbuja Warp y a otros científicos les ha conseguido reproducir un efecto esencial del viaje Warp, el llamado efecto de agitación. Ya hemos aprendido lo que hace un motor Warp en la dirección del viaje. El tiempo y el espacio se comprimen y se expanden de nuevo al llegar al destino. Pero, ¿qué es eso del efecto de agitación? El efecto de agitación dice lo siguiente: un observador que se acelera uniformemente en el vacío ve, en lugar del vacío, un gas de partículas como fotones, electrones y positrones con una temperatura proporcional a la aceleración. Vale, probablemente esto aún no lo aclara del todo. En principio, esta fórmula solo describe lo que vemos en el motor Warp de Star Trek. Una especie de resplandor cuántico. Un cuerpo, por ejemplo, una nave espacial que se mueve rápidamente por el vacío del espacio, debería generar una radiación cálida como consecuencia de la aceleración. Esta radiación se produce por interacciones cuánticas y fluctuaciones en el espacio. Dicho de forma aún más sencilla, para todos los que se os daba muy mal la física, cuando una nave espacial acelera a velocidad warp, empieza a brillar. Pero aquí está el problema. Este efecto de agitación, el brillo cuántico, hasta ahora solo se había descrito de forma puramente teórica. Para observar este efecto a nivel atómico, habría que acelerar un átomo hasta la velocidad de la luz en menos de una millonésima de segundo. El equipo de investigación de la Universidad de Waterloo ha descubierto ahora que hay una forma de estimular este efecto de agitación para poder estudiarlo directamente en condiciones menos extremas, es decir, crear un mini brillo warp. El efecto de agitación se sitúa justo en el límite entre las leyes cuánticas y la teoría de la relatividad general. Según las leyes de la física cuántica, un átomo tendría que esperar a que un fotón entrante atravesara su campo electromagnético y hiciera vibrar sus electrones. Si tenemos en cuenta la teoría de la relatividad y la física clásica, hay una forma de hacer trampa. Con solo acelerar el átomo, este podría percibir las vibraciones más pequeñas del campo electromagnético que lo rodea como fotones de baja energía y así excitarse. Hasta ahora se pensaba que este efecto se podía ignorar, pero el nuevo estudio demuestra que es mucho más significativo. Para ello, han estimulado un átomo de la forma adecuada con un láser potente y han demostrado así que es posible aprovechar estas interacciones mediante el movimiento para que los átomos en movimiento experimenten el efecto de agitación sin que sean necesarias grandes aceleraciones. O, dicho de forma más sencilla, se podría usar un motor warp sin tener que alcanzar realmente la velocidad warp. Aunque solo sea un pequeño paso, al menos es un paso hacia el motor warp. Pero también hay físicos que proponen que simplemente invirtamos el espacio-tiempo, igual que cuando se invierte una ecuación. Y si lográramos invertir el espacio-tiempo, entonces el camino hacia las estrellas estaría totalmente abierto para nosotros. Por lo que sabemos, en el universo hay al menos 4 dimensiones, 3 espaciales y una temporal. Juntas, estas dimensiones forman el espacio-tiempo. La velocidad de un objeto al moverse por el espacio influye en el tiempo. Cuanto más rápido va un objeto, más lento pasa el tiempo para él. Ahora imaginemos un fotón, una partícula de luz, como ya sabes, se mueve a la velocidad de la luz. Esta velocidad tiene una influencia tan enorme en el espacio-tiempo que la componente temporal desaparece por completo. Así que el tiempo se ralentiza tanto que acaba parándose, pero
¿Y si pudiéramos simplemente cambiar los signos sin salirnos del marco de la física? Más concretamente, si convirtiéramos 3 dimensiones espaciales y una temporal en 3 dimensiones temporales y solo una espacial. Suena alucinante, pero eso es precisamente lo que propone un equipo de investigadores de la Universidad de Varsovia y lo llaman velocidad de la luz 1+3, basándose en el número de dimensiones. Si en teoría superáramos la velocidad de la luz, quizás simplemente se invertiría la proporción entre las dimensiones espaciales y temporales. Y os lo voy a complicar aún más, porque estamos hablando del observador superlumínico. Se trata de un observador teórico que viaja, al menos aparentemente, a una velocidad superior a la de la luz. Esto funcionaría, por ejemplo, gracias a nuestro conocido motor warp, sin romper las leyes de la física. Y durante el salto warp, imaginaos que miráis por la ventana. ¿Qué veríais? En ese momento, adoptaríais la perspectiva del observador superlumínico. Sin embargo, en realidad, el observador superlumínico no va más rápido que la luz, ya que está cómodamente sentado en su burbuja warp, pero podría percibir el espacio exterior a la burbuja warp a una velocidad superlumínica. Lo que se han preguntado los investigadores polacos es, en principio, ¿cómo ve el espacio el observador superlumínico? Y aquí es donde entra en juego el cambio de signo de la ecuación relativista que acabo de mencionar. Para el observador superlumínico, de repente se abrirían 3 dimensiones temporales y vería el cosmos envejecer de forma diferente en las 3 dimensiones. Con nuestros cerebros de mono en desarrollo, no podemos imaginárnoslo de verdad, ya que estamos limitados a 3 dimensiones espaciales. Sin embargo, una perspectiva superlumínica como esta podría dar a la humanidad un impulso tecnológico inmenso. Y es que los investigadores creen que su hipótesis podría ser un puente entre la física einsteiniana y la mecánica cuántica. Piensan que las reglas de la teoría de la relatividad, en ese marco de 1+3 en el que se invierten las dimensiones, se transforman en fenómenos de la física cuántica. En la física cuántica existe, de hecho, un fenómeno especial llamado superposición. Esto significa que las partículas subatómicas pueden encontrarse simultáneamente en varios estados y, sorprendentemente, esta situación solo cambia cuando se miden. En el mundo superlumínico, el observador podría ver que los objetos se mueven simultáneamente por varias trayectorias temporales, según el principio de superposición. Y si pudiéramos aprovechar e influir en esto, probablemente tendríamos a nuestro alcance todo el concepto básico del universo. Ya hemos hablado mucho sobre cómo se podrían crear burbujas dentro del espacio-tiempo, cómo se podría invertir el espacio-tiempo, y todo esto no es ninguna fantasía porque incluso existe en el espacio en forma de agujeros negros y potencialmente también de agujeros blancos. Según la opinión de la mayoría de los astrofísicos, nuestro universo lleva existiendo casi 13.800 millones de años. Según la opinión predominante en LibT, el punto de partida fue el Big Bang, un acto de autocreación del cosmos. Por razones misteriosas, ese punto empezó a crecer y crecer hasta hoy, y sigue expandiéndose. La gran mayoría de las galaxias se alejan de nosotros en este mismo momento. El universo surgió de la nada y por lo tanto antes del universo simplemente no había nada. Pero también hay muchas otras hipótesis, entre ellas que nuestro universo se encuentre dentro de un agujero negro. Hoy os voy a presentar una idea similar, aunque que va un poco en otra dirección y que me parece muy interesante, y es que nuestro universo es el producto de un agujero blanco. Pero para eso primero tenemos que aclarar ¿qué es un agujero blanco? Podéis imaginároslo un poco como la contrapartida de un agujero negro. Hablando de forma muy simplificada, los agujeros negros atraen cosas mientras que los agujeros blancos las expulsan. Y si llevamos esta idea más allá, cada agujero negro podría estar conectado con un agujero blanco. Esa conexión, ese túnel espacio-temporal, sería entonces un puente de Einstein-Rosen, o en lenguaje coloquial, un agujero de gusano. Pero todo esto es solo teoría, ya que aún no hay pruebas prácticas de la existencia de los agujeros blancos. Pero son posibles en el marco de las famosas ecuaciones de campo de Albert Einstein. Y otro argumento a favor de la existencia de los agujeros blancos es la llamada paradoja de la información. Si algo desaparece tras el horizonte de sucesos de un agujero negro y acaba formando parte de la singularidad, la información de ese algo que ha sido engullido se pierde. Sin embargo, hay un principio de la física cuántica que dice que la información no se puede perder. Pero en un agujero negro parece que ocurre precisamente eso, una paradoja. La solución a esta paradoja de la información podrían ser efectivamente los agujeros blancos. Quizá la información no se pierda en absoluto, sino que viaje a través de ese agujero de gusano hacia un nuevo universo. Tanto en el centro de los agujeros negros como en el de los agujeros blancos hay una singularidad, y nuestro universo también empezó en una singularidad. ¿Podría entonces nuestro universo haber nacido de un agujero blanco? En las singularidades, los principios de la física clásica fallan un poco, ya que un punto infinitamente pequeño e infinitamente denso no es realmente posible ni describible. Por eso, algunas teorías cuánticas cuantifican el espacio-tiempo
espacio-tiempo y plantean una teoría cuántica de la gravedad. Llegas a la conclusión de que la visión que tiene la física clásica de los agujeros negros es incompleta. Según la teoría de la gravedad cuántica de bucles, los componentes básicos del espacio-tiempo tienen forma de bucles extremadamente pequeños, los bucles cuánticos, y estos bucles tienen un tamaño finito, es decir, describible, por lo que estarían en consonancia con la física. Según la teoría de los bucles cuánticos, la masa de un objeto no puede comprimirse hasta el punto de singularidad. En su lugar, antes de alcanzar el punto de singularidad, la estrella experimentaría un salto cuántico, tras lo cual el agujero negro se transformaría en un agujero blanco. Nuestro universo podría haberse formado porque en algún otro lugar de un universo madre, un objeto muy pesado colapsó y mediante un salto cuántico se creó un agujero blanco. El punto en el que el tiempo termina dentro de un agujero negro se relaciona con el punto en el que el tiempo comienza en un nuevo universo tras un Big Bang. Vale, hasta ahora hemos hablado de viajes a galaxias lejanas e incluso a otros universos. Sin embargo, unos investigadores de la Universidad de Leiden en los Países Bajos querían averiguar cómo se podía estudiar aún mejor el movimiento y los mecanismos de propulsión de objetos muy pequeños u objetos biológicos, es decir, sobre todo bacterias, espermatozoides o células sanguíneas, y ahí se les ocurrió que tendría sentido crear objetos que pudieran funcionar exactamente al tamaño de estas células. Así que simplemente crearon un objeto con una impresora 3D de solo 5 micrómetros. Es un poco más grande que una célula sanguínea. Bueno, y tampoco era una impresora 3D cualquiera. Y eso era justo lo que necesitaban, porque querían averiguar cómo se comporta un objeto tan pequeño dentro del cuerpo humano. En mi opinión, el sentido que hay detrás de esto es inmensamente importante. Y es que se trata de que en el futuro podamos utilizar estos micronadadores artificiales en medicina. Existe la idea de que los llamados nanorobots puedan algún día transportar medicamentos por el cuerpo. Por poner un pequeño ejemplo, ¿qué hacéis cuando os duele la cabeza? Probablemente os tomáis un analgésico. Este actúa en todo vuestro cuerpo y no de forma específica en la zona donde os duele. Por eso tenéis que tomar más principio activo del que realmente necesitaríais. Un nanorobot podría llevar el analgésico exactamente a ese punto y el dolor se trataría de forma localizada justo donde duele. Eso sería mucho más eficaz y supondría menos carga para el cuerpo. Pero pensad un poco más allá. ¿Qué otras cosas se podrían hacer con esto? En algún momento, y ya hay artículos al respecto, los investigadores que están trabajando en ello podrían hacer que esos nanorobots nadaran por nuestro cuerpo a través del torrente sanguíneo y realizaran una cura celular desde dentro. Esto podría ayudar a tratar enfermedades como el Alzheimer, reparando de forma específica las áreas cerebrales dañadas. Un sector que también apuesta a lo grande por estos nanorobots, por los micronadadores artificiales, es la llamada criónica. Con ellos se podría congelar a personas para viajes espaciales y los nanorobots se encargarían de que esas personas pudieran descongelarse sin daños a largo plazo dentro de cientos de años. Así estaríamos perfectamente preparados para largos viajes espaciales. Espero que ahora seáis todos expertos en el Warp, chicos. En cuanto haya alguna novedad en la investigación sobre el motor Warp, os mantendré al tanto de inmediato, pero claro, eso solo será posible si seguís mi canal. Suscribirse es totalmente gratis, nunca más os perderéis un video galáctico y me ayudáis muchísimo. Y si queréis más alucinaciones cósmicas, tengo algo más. Según un nuevo estudio, viajar por el espacio podría ser aún más difícil de lo que ya es porque el cosmos podría tener casi el doble de edad de lo que se pensaba hasta ahora. Nada menos que 26.700 millones de años. Con eso claro, todo lo que vemos en el cielo nocturno se remontaría mucho más al pasado y tendríamos que replantearnos por completo nuestra comprensión del Big Bang. En el vídeo que aparece aquí podéis enteraros de todo sobre esta historia alucinante. Como siempre, abajo a la derecha tenéis otro tema relacionado con la ciencia y el espacio. Por lo demás, diría que nos vemos en el próximo vídeo. Que os vaya bien, chicos, y que viváis mucho y en paz.